Hola, mi nombre es Gre Y mi nombre es Analu. y bienvenidos a nuestro podcast Entre Historias. La percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material producida en los sentidos corporales. La percepción es la interpretación del mundo externo que se va al mundo interno. ¿Qué quiere decir? Una cosa son los hechos, una cosa es lo que está pasando y la percepción hace y nace lo que nosotros creemos que está pasando. Entonces, la percepción es aquella unión de nuestros sentidos con nuestra experiencia. Exactamente, donde las emociones y los sentimientos forman y forjan una realidad y una interpretación de la misma. Así que bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Entre Historias, donde vamos a abordar la percepción. El tema del día de hoy es lo que no pudo ser. Gre, vamos a hablar de una historia en específico, de la historia en específico. Yo me acuerdo cuando introduje a mi amiga al mundo de Harry Potter. Ella no era muy fan, pero yo era una fan muy de hueso colorado, así que ¿cómo llegaste, Gre, a la historia? Bueno, creo que ya nos has dicho, ¿verdad? Pues básicamente, pues Lu me enseñó los libros y empezamos esta amistad con libros y pues yo tenía mis opiniones, ella tenía sus opiniones y siempre crecimos con Harry. Díganme qué millennial no creció con Harry Potter. La verdad es que viéramos el mundo de manera diferente, interpretáramos una misma historia de maneras diferentes y que respetáramos la manera en que cada una ve la historia, ayudó muchísimo a entender cómo la percepción juega un papel fundamental al momento de disfrutar una historia y de ver la historia en sí. Por eso creemos que este capítulo tiene algo que aportar a esta historia de la cual muchas personas ya han hablado, porque vamos a dar nuestros puntos de vista. Sé que todos hemos pensado qué hubiera pasado si, ¿verdad? Esa famosa frase o eso que nosotros queremos que pase en un libro, que al final a veces no pasa siempre. Esa es la percepción. Eso es lo que vamos a estar abordando en este capítulo. Y como decía Analu, vamos a hablar sobre Harry Potter. Bueno, pero no cualquier cosa de Harry Potter. Vamos a hablar de algo en específico. ¿De qué? Contanos, Gre. Vamos a hablar de nuestras queridas parejas de Harry Potter. Pero creo que no vamos a hablar de todas, ¿o sí? No, no, no. Sabemos que, bueno, Hermione pues es una de los personajes más queridos de Harry. Podría decir que es mi personaje más querido, por supuesto, y no sé si el tuyo. No, el mío no. Pero Ay, qué mi aburrido. personaje favorito es otro. Otro día vamos a hablar de él. Tenelo por seguro. Pero sabemos pues que Hermione ha sido un emblema. Hermione era uno de los personajes femeninos más fuertes, más interesantes, con un mejor desarrollo que ha habido en la obra. Y también pues tenemos cuántos nos hemos peleado por Hermione debería estar con este, Hermione debería estar con el otro. Entonces hoy vamos a abordar todas esas opciones que tuvo Hermione dentro de la saga de Harry Potter. Quiero que sepan que todo eso es opiniones y hay que ser tratadas con cautela. Pero el hecho de abrir universos nuevos y mundos alternos son cosas que nos llenan de alegría y de entusiasmo. Así que como las historias ficticias son un gran puente a mundos alternos, vamos a empezar con Hermione y Ron. bien, sabemos que pues es al final la pareja canon, ¿verdad? Es la pareja que pasó. Y creo que hay fans de Hermione y Ron. No los conozco, pero imagino que los hay. ¿Qué tal si hablamos de características de la personalidad? Porque creo que en características que tienen cada uno de ellos, ahí es a donde sentimos que no se unen demasiado bien. Porque a lo largo de la historia tienen intereses diferentes, pero salve aclarar que estamos hablando del Harry y de Hermione y de los libros. Porque Ron, perdón, de Harry y Ron de los libros, porque Ron era muchísimo más valiente en los libros que en la película. Hay muchas cosas que diluyeron en las películas por entretenimiento, por trama, por guión y porque así lo decidieron los directores.
Sí, entonces vamos a hablar un poquito de Ron, de la percepción, ¿verdad? Ron empieza como ese personaje introductorio, ese personaje que nos va diciendo de qué trata el mundo mágico. Básicamente, ese sería el papel de Ron dentro de los primeros libros. Introducirle a Harry y al lector, a nosotros, cómo es el mundo mágico. Porque aparte de Ron, no había otro personaje que ya fuera parte de ahí. Bueno, Hermione descubre el mundo mágico a través del vistazo de los libros y Harry descubre el mundo mágico a través de los ojos y las experiencias de Ron. Pero también Ron hace el papel del mejor amigo, del cómplice, del divertido, del estratega. Sí, y también pues Ron al inicio, en los primeros libros, muestra esa valentía de todo Gryffindor, muestra esa lealtad por sus amigos, pero también muestra otra parte de él que también es bastante de Gryffindor, no hay que decirlo, tienen cosas buenas y malas, que es como un poquito altanero. Yo lo veo como celoso, porque hubo un montón de veces que tuvo celos de Harry de la manera que él construyó las cosas. Se peleó mucho con nuestro protagonista, hubieron temporadas en las que no hablaron. Entonces no solo lo veo como altanero, sino que también lo veo como celoso. Y tenía esta mezcla de estas dos cosas con baja autoestima por el tipo de vida que había tenido. Entonces creo que esa combinación a mí me tiene con reservas. Sí. Igual también que, bueno, Ron nunca sentía que era bueno en algo, porque no era bueno en Quidditch, no era bueno en clases, no era bueno en duelos, o sea, nunca encontró como lo que él de verdad quería. Y esa, cuando Ron se convierte en Auror, siento que es más como porque sí, o porque no encontró algo más en lo que creyera estar, porque al final, pues, lo que él había hecho esos años era ayudar a Harry a enfrentarse a sus enemigos. Y pues me imagino que de ahí surge la idea de ser Auror, pero no le... bueno, al final igual sabemos que Ron solo fue Auror unos años y luego lo dejó, porque siento que nunca terminó de encontrar eso que él era. Bueno, él era bueno en una cosa. Él era bueno en mundo mágico, en el ajedrez mágico. En el ajedrez. También tenía como sus pasiones en el Quidditch y creo que tal vez le hubiera tocado una carrera de locutor o una carrera de comentarista si él se hubiera ido por sus intereses, pero era la guerra, entonces no había tiempo de desarrollo de tu propia identidad. Pues Harry ya lo tenía dado porque pues era el héroe de nuestra historia, pero Ron no tuvimos tanto desarrollo de personaje y tanto desarrollo de sus gustos, de sus disgustos y de sus particularidades. Por eso es que Ron es un personaje enigmático hasta cierta forma y cierta medida, ¿no? Sí, y también que no hubo no solo el desarrollo de sus gustos, sino que tampoco hubo un total desarrollo de sus habilidades. Porque, como lo decías al inicio, Ron era un buen estratega. Ron demostró cuando jugó al ajedrez mágico y se intentó sacrificar a los 11 años, demostró que era bueno para esas situaciones de riesgo, que era bueno pensando en el momento, bajo presión, y también que era bueno haciendo estrategias y ver el panorama completo, pero no creo que se desarrolló del todo esa parte de él. Creo que se perdió porque se desarrollaron otras partes de la historia y la idea inicial de un Ron estratega, perdón, fue perdiendo fuerza a lo largo del tiempo. Bueno, ¿y qué pasa con Hermione? ¿Qué tenés que decir? Bueno, Hermione entonces viene siendo esa chica pues que es como el mundo mágico. Siento que Hermione quería dar, ¿cómo sería la palabra? Demostrar que ella pertenecía al mundo mágico. Ganar ¿sí? su lugar. Ganar su lugar ahí, estudiando y poniéndose al mismo nivel que cualquier persona que haya nacido en él, porque ella sabía que era algo nuevo y diferente para ella. A mí me gusta mucho porque los desafíos para Hermione eran cosas que alcanzar no eran imposibles. Buscaba a través del ingenio y la resolución siempre una manera de,
ponía al límite su cognición, ponía al límite su fuerza, ponía al límite su entereza con tal de aportar. Era una persona bastante sacrificada por el pro de la lucha mágica o para que sus amigos alcanzaran eso. Para mí ella es un personaje plataforma. Ella era una persona hambrienta de conocimiento para ponerla al servicio de la difícil situación que se desarrolla en los distintos libros. Okay. Y ahora entonces viene esta relación que han mantenido o cómo se han llevado Ron y Hermione durante los libros. Bueno, hablamos de los tipos de amor en el capítulo pasado y yo creo que una de las cosas es que ellos nunca generaron como esta amistad tan genuina o esta confianza tan genuina o estos canales de comunicación tan genuinos. Ron no le entendía mucho a los signos y señales y visiones de Hermione y se burlaba mucho de su asociación para salvar a los elfos domésticos. Como no estaban en el mismo lugar y en la misma zona, y para mí no desarrollaron una relación plena. Igual, sabemos que al principio tenían mucho roce, ¿verdad? Ron dijo muchas cosas hirientes a Hermione, estaban pequeños, los niños a veces son así, son crueles. Y después desarrollaron una amistad, pero siempre en todos los libros están peleando, siempre están discutiendo, y no creo que eso pues sea la base de una relación muy sana. Bueno, es que relaciones sanas, yo solo me pongo a pensar cuando Hermione necesitaba una mascota o quería una mascota y fue en busca de la mascota con las dos personas que ella más quería en el mundo mágico, que era Harry y Hermione, ¿no? Harry y Ron, perdón. Y Ron fue como, y ese gato, yo tengo una rata. No pensó en la conexión emocional o no valoró la conexión emocional que Hermione desarrolló hacia ese gatito en particular. Y no solo esa vez, pues ya lo dijiste, con sus asociaciones, con cada proyecto que Hermione hacía, Ron siempre era raro que la apoyara de una, ¿sí? En cambio Hermione, cuando Ron quiso ser guardián, aunque no tenía las habilidades para hacerlo, o no iba a pasar la prueba, Hermione lo apoyó, ¿verdad? Nunca lo menospreció. Parte también era la personalidad de Hermione, que era así con todos sus amigos. Pero creo que ahí se ve un contraste bastante entre cómo era Ron con ella y cómo era Hermione con él. Me pongo a pensar en todas las veces que Hermione los puso a estudiar y que sea como sea, Harry se ponía a estudiar, pero Ron era como, sos una loca controladora y no le gustaba eso, pero ¿cómo ellos iban a seguir juntos si ellos aplazaban las clases? Yo conozco a un grupo de amigas que hicieron que su amiga estudiara porque entonces cómo iban a seguir siendo amigas si se quedaba en otro grado, era imposible. Así que puedo entender la preocupación de Hermione hacia Ron, pero el hecho de que Ron no viera eso como acto de amor, sino que como acto de control, habla del nivel de madurez. Entonces, ¿qué base hay en esta relación de Ron y Hermione? ¿Sí? En eso, ¿qué tenemos aquí? Podemos ver claramente, pues, el chico guapo, divertido de la escuela con la chica inteligente, ¿verdad? Preocupada, estresada, o el polo opuesto completo. Entonces, si nosotros vemos hasta cierta medida, pues Ron podría aligerar las cargas de Hermione, porque la verdad es que Hermione a veces se preocupaba bastante. Es que no quiero pensar que se preocupaba bastante porque el mundo se estaba colapsando. Realmente estaban en guerra. Era momento de preocuparse. Pero Ron podía aligerar y agarrar esa carga y aligerarla. Y Hermione le agregaba y le aportaba a Ron un poco de estabilidad, de disciplina, de desafío para su crecimiento y para su desarrollo. Pero ese desarrollo lo hubieran podido tener también siendo solo amigos, no necesariamente siendo una pareja. Bueno, ya sabemos que no es nuestra pareja favorita. Y claro que me duele que no se quede con alguien. Es como,
¿Sabes qué estaba pensando? Cuando a Hermione le estaban torturando, no sé si te Sí, acordás. sí me acuerdo. Ok, vamos a darle el beneficio a Ron, que estaba muy ofuscado y muy desesperado por lo que estaba pasando. O sea, sufrió mucho en esa ocasión. Sí, creo que Ron, eh, recordando eso que acabas de decir, Ron tal vez menospreciaba ciertas cosas, ¿verdad? Porque tal vez no las consideraba tan importantes. Pero siempre él estuvo ahí cuando sus amigos corrían peligro físico. Cuando insultaban a Hermione, él la defendía. Cuando, como decís, cuando la intentan torturar. Igual cuando Draco hacía sus cosas, cuando Snape también la maltrataba, siempre estuvo como para defenderlos, porque esa era la personalidad también de Ron, era un poquito más de imponerse físicamente cuando miraba a sus amigos atacados. Pero recordemos que en el libro lo describen como alto y fuerte y entonces su físico también ayudaba a que impusiera una presencia, ¿no? Lo que pasa es que el autoestima de Ron a veces hacía que fuera por caminos oscuros en el que no viera su valor, y eso tal vez le limitó su desarrollo de personaje. Comencemos entonces hoy sí con las diferentes opciones que tuvo Hermione durante el libro. Y se nos presenta el primero en el cuarto libro con Victor Krum. Para que recuerden, Victor Krum pues era la estrella del Quidditch del momento, era el ídolo de Ron, era el que, bueno, era el soltero codiciado de todo el mundo mágico. La verdad es que Víctor era una persona enigmática porque no hablaba mucho. Él estaba en Hogwarts porque tenía una misión que cumplir. Y bueno, se vio ese año ahí. Y Hermione le intrigó porque no se sentía atraído hacia su presencia. La verdad es que Hermione y los chicos guapos o los chicos populares o todas estas cosas las superó en su segundo año en Hogwarts. O sea, le pegó duro en el ego cuando pasó lo de... Ron. No, cuando pasó lo del maestro de defensa contra las artes oscuras, Oh, se me que había era como olvidado. el chico, bueno, que ya era El un mago. señor, ¿no? Que era Lockhart. Lockhart, ¿ok? Hermione creo que desde ahí puso los pies en la tierra y las celebridades pues realmente ya no le llamaban tanto la atención. Sí, y pues Ron, bueno, perdón, Victor Krum pues se sintió intrigado, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ese romance de el famoso, el guapo y la chica estudiosa. Claro, pero Víctor hizo cosas para poder quedar con Hermione. Iba a la biblioteca, la observaba, hablaba con ella, le escuchaba, la invitó al baile. Y en ese entonces Hermione no se preocupaba tanto por su aspecto físico, entonces no conoció a la Hermione atractiva que vemos después, sino que a una Hermione despeinada, despreocupada y demás, porque recuerdan lo importante que fue la revelación de Hermione cuando fue al baile con Víctor. Sí, y Víctor, bueno, como decís, siempre se interesó en esos gustos de ella, gustos que ni siquiera sus amigos intentaban estar, porque sabemos que la mayor parte del libro Harry estaba con Ron y Hermione en la biblioteca. Entonces, ella pasó mucho tiempo con Víctor, aunque, como decía ella, casi ni siquiera hablaban, porque él la observaba y él la contemplaba, y tenían este tipo de relación. Pero eran después amigos de cartas y se escribían grandes cartas y grandes momentos, ¿no? Hubiera sido increíble esta alternativa porque hubiera llevado la historia a un terreno internacional, a ver la maldad que supuestamente había en la otra escuela, porque había solo artes oscuras, no defensa contra las artes oscuras, a ver cómo funcionaba, porque el director había sido Auror, mortífago, como llevar la historia a terreno internacional, porque en la primera saga de los libros, bueno, en los libros de Harry Potter, estamos en Reino Unido todo el tiempo. Gre, ¿y qué aporta Víctor? Bueno, en primer lugar, y lo que a mí más me gusta de esta leve relación con Víctor, es que le enseña a Hermione cómo deben de tratarla. Porque Víctor la trataba bien, se interesaba por ella, se interesaba por sus gustos,
Y para mí eso debería de poner, bueno, de darle a Hermione una idea de qué quería ella en su vida y cómo debía de ser tratada por otra persona. Bueno, también me gusta porque él era un joven valiente. Tuvo que haber sido un buen mago si la copa lo escogió. Tenía que tener virtudes cual lo clasificara para esta competición. También él era un deportista altamente disciplinado que podía entender su pasión por los libros o por el estudio. Podía hacer dos cosas a la vez, ¿no? Porque jugaba en un equipo de Quidditch a nivel mundial y al mismo tiempo no descuidó los estudios, o sea, no se dejó seducir por un dinero o por un campeonato o por ser una celebridad, sino que siguió con sus estudios y todas estas cosas hablan de un Víctor prudente, cauteloso, y eso le hubiese aportado a Hermione seguridad, confianza y respaldo. Y también porque estoy segura que de seguir con Víctor, los proyectos de Hermione hubieran tenido un gran apoyo. Porque él la hubiera apoyado, como la apoyó en el corto tiempo que se ve que estuvo en Hogwarts. Entonces, para mí eso es lo más bonito de esa relación, muy corta, muy superficial se trata en los libros, ¿verdad? Sabemos que Hermione no es la protagonista, pero tampoco es como lo hacen en las películas, que ponen a Víctor como que no tuviera personalidad ni idea, ni fuera solo un tonto siguiendo reglas. La verdad es que no, él es una persona bien compleja y cuando llega a salvar a Hermione al lago con su cabeza de tiburón, va de una, no va dudando, o sea, va de una. Era la persona más importante que estaba ahí. Es cierto que Harry se queda y se contempla y cuida a todos los demás, pero Víctor está desesperado no por ganar, sino que por salvar a Hermione. Y también en el último libro, en la boda de Billy Fleur, Víctor sigue interesado en Hermione. O sea, a pesar del tiempo y a pesar de que solo se hablan por cartas, él sigue interesado en ella. Y lo demuestra, que él no tiene miedo de demostrar lo que siente. ¿Y qué despierta eso en Ron? Despierta enojo, envidia, resentimiento. Y en vez de decir, voy a conquistar a Hermione, la hace sentir mal y la culpa. Mira lo que haces y provocas en otras personas. Y pues sea como sea, se saca todos sus enojos con ella. Digo, pienso, creo. Pasemos al segundo punto y creo que es una de las parejas que muchos queríamos, que es Harry y Hermione. Por el amor de Dios, claro que sí. Ok, bueno, ya hablamos de la personalidad de Hermione, hablemos de Harry. ¿Qué tanto hay que decir de Harry? Es nuestro protagonista, hay mucho que decir. Era valiente, pero era testarudo. Pero una de las cosas que a mí me gustan es cuando Hermione cita unas frases de Harry y Harry dice como, yo soy digno de que Hermione me recuerde. ¡Ay, por favor! Sí, bueno, ahí creo que se demuestra esa admiración que sentía Hermione por Harry, porque siempre le pareció muy valiente. O sea, creo que parte de la amistad que tenían, Hermione hacía eso, o sea, miraba a Harry y decía, él es alguien a quien yo puedo seguir. Bueno, y también Hermione no es una persona que solo estaba al servicio. Hermione era compleja porque también daba miedo. Pregúntenle a Longbottom acerca de Hermione, ¿no? Ella no dudaba utilizar ciertas cosas pero también corregía y le exigía mucho a Harry, como bota ese libro porque no sabes qué cosas te pueden traer. Era una persona que no tenía miedo de poner en fragilidad su amistad con tal de que él estuviese protegido, como con la seta de fuego. Y entonces tenemos pues estos momentos que pudieron ser claves para desarrollar una relación entre Harry y Hermione. En primer lugar, pues a mí me parece que era la relación como que más esperada, ¿verdad? Sabemos el prota, el personaje femenino más importante, que sería Hermione, parecía hasta lógico, pero también tenían muchas cosas que eran complementarias.
¿sí? Harry tenía la iniciativa, tenía cierta... la forma de inteligencia de Harry era muy complementaria a la forma racional que era Hermione y, y ambos se impulsaban, o sea, Harry podía ser muy impulsivo a veces, donde Hermione lo frenaba, y Harry apoyaba a Hermione o ayudaba a Hermione a que entrara en acción también. Una de las cosas que a mí me gustan es como, bueno, tenemos nuestros momentos, como cuando Hermione le dice, vos sos mejor mago que yo soy buena por la preparación y el estudio, vos porque lo traes por dentro. Es tu deber seguir avanzando en los diferentes retos que se están enfrentando. Tenemos a Harry alegrándose porque Hermione estuviera bien. Tenemos a un Harry preocupado y conmovido cuando Hermione se expuso y terminó petrificada. Tenemos a un Harry sintiéndose solo cuando no tenía la amistad de Hermione, o sintiéndose como confundido por Hermione y sus tiempos en el tercer libro, ¿no? Algo no cuadraba bien. Pero Hermione y Harry tienen varias aventuras en los que están ellos solos al final de los libros cuando Ron se fue, pero también con el giratiempo. Creo que Hermione estuvo en los momentos más vulnerables de Harry. Cuando se da cuenta de lo de Sirius Black, cuando él lo consuela, cuando lo apoya a salvar a Sirius Black también, cuando Harry visita su casa, cuando va a la tumba de sus padres. Son momentos que estaba él bastante vulnerable y la única persona, el único apoyo que realmente tuvo, un apoyo emocional, fue Hermione. Cuando él tenía problemas de amor, por ejemplo, cuando se peleó con Chu, porque Chu se puso celosa de Hermione, y es que esta Chu sabía, por favor. Y Hermione le hubiera dicho, yo soy la persona más fea. Bueno, Hermione delinquió, secuestró a un escarabajo que era una persona y lo puso en un frasco. La verdad es que sí, Hermione es un personaje bien complejo y Harry también es un personaje bien complejo, y ambos balanceaban muy bien, entonces daban una línea de fantasía en lo que uno pensaba que podían hacer una pareja poderosa. Sí. Y como cuarto punto tenemos tal vez, no sé, una pareja que no sería la más saludable tampoco, pero que yo creo que a muchos les encanta por su plot twist. Enemies to lovers. Hablamos de Hermione con Draco Malfoy. O Draco para los compas. Creo que esta pareja para mí hubiera sido la mejor. O sea, yo amo a Harry con Hermione, o sea, me encantaría. Pero si lo hubieran dejado con Draco, para mí hubiera sido una de las cosas más impactantes y que hubiera tenido completo sentido. Y yo creo que lo estaban armando en un punto en el tercer libro, porque la verdad es que Draco tenía mucha fijación con Hermione y como que se miraba, como que hacía, con quién estaba, con quién no estaba. Tuvieron esta pelea en la que a Hermione le dio un puñetazo. O sea, yo sí creo que tuvieron como tal vez los momentos en que los estaban empezando a construir su atracción, pero no se dio. Ahora, ¿cuál es la personalidad de Draco? ¿Por qué crees que le aportaría algo a nuestra Hermione? Para empezar, Draco, las cosas que más resaltan de él es un sangre pura, y él está completamente a favor de eso, a favor de la pureza de la sangre. Sabemos que sus padres son mortífagos, sabemos que Draco es mortífago, pero Draco nunca fue realmente un personaje villano. Sí, era antagonista, pero no era villano. O sea, él seguía eso porque sus padres seguían eso. Nunca tuvo la oportunidad de ser bueno, la verdad. Es que sí era pretencioso, cabeza hueca, subido, y es cool ser malo, ¿no? Entonces él era como tipo bully, y nuestro Harry tenía que tener un antagonista. Pero fue cuando Draco vio la maldad, realmente la maldad, que se asustó y se alejó de ella como pudo y hasta donde pudo.
porque en la cara mintió para proteger a Harry y decir, no lo conozco, no sé quién es. Cuando llegó a la mansión, desfigurado por Hermione y Harry, obviamente. Pero, y también él siempre tuvo esos altibajos entre quiero hacer lo bueno, o sea, que hacía lo bueno, luego hacía algo malo, hacía algo bueno, hacía algo malo. O sea, él siempre estuvo como buscando a dónde ser, porque a veces él quería hacer una cosa con sus amigos, pero eh, él pues no tenía realmente una figura o algo que lo jalara hacia la luz, podríamos decirle, porque todo su entorno eran mortífagos. Todo su entorno era oscuridad, todo su entorno era venganza, todo su entorno eran pues movimientos por el poder. Pero hubiera aportado el hecho de ver la redención de Draco, de ver cómo alguien lamenta las acciones que toman, cómo hubiéramos tenido un doble espía de la edad de nuestros protagonistas, ¿no? Ver cómo se hubiesen arriesgado la información se hubiera manejado totalmente diferente. La ida a la mansión hubiera sido un rescate para Draco, hubiera generado bastante dolor en todos ese nivel de traición de Draco al ir a la luz por amor, ¿no? Por un amor a Hermione. Creo que Draco le hubiera aportado varios matices a la historia, pero a Hermione le hubiera aportado eh, calma, tal vez, para hacer las cosas, porque no podía hacer un movimiento abrupto para ir por Hermione. Y también hubiera aportado mucho al crecimiento del personaje de Draco. Como digo, el personaje de Draco es bastante sube y baja, pero eso le hubiera dado pues como derrumbar todas las creencias familiares que tenía impuestas y le hubiera dado un salto al personaje bastante interesante. Y a la historia, porque no nace bueno o no naces malo, son tus decisiones las que realmente marcan si bajas o no a la luz. Pero, ok, está claro que hubiera tenido más ventajas Draco que Hermione. Pero Hermione también hubiese tenido sus ventajas con Draco, porque Draco era una persona de muchas convicciones y eso lo hubiera mantenido, solo que sus convicciones se hubieran alejado a las de los mortífagos, ¿no? A las de Voldemort. También es una persona estructurada y muy sacrificada. Solo me pongo a ver cómo él arregló el closet con el que teletransportó a los malos. Ok. El armario evanescente. Ajá, el armario evanescente. Él era inteligente, astuto, tenaz, perseverante. O sea, hubiera aportado cosas a Hermione. Creo que Draco es un personaje que no se trata con mucho amor en los libros o en la historia. Definitivamente todos sentimos y vemos las cosas de manera diferente. Me hubiese gustado que con Hermione pasaran más cosas. Me hubiera gustado tenerla más cerca si hubiera sido el interés romántico de Harry. O me hubiese gustado tenerla más lejos y de manera enigmática. Hubiese siendo el interés amoroso de Draco. Me hubiera encantado que la historia tuviera un matiz internacional siendo el interés amoroso de Víctor. Pero conclusiones, creo. Bueno, tenemos entonces a Hermione y Ron, ¿verdad? Que es nuestro canon. Y en lo personal yo no siento que Ron le aporte crecimiento al personaje de Hermione. No creo que sea una pareja a largo plazo tampoco. Entonces, no me voy a meter con el legado maldito. Pero vamos a obviar que existe. Y, pero sí, no creo que sea una pareja muy fuerte. Porque no siento que ambos sean totalmente compatibles. Como decíamos en el podcast pasado, creo que eso se va más por lo que es atracción, por lo que es que por cosas más duraderas como la intimidad o el compromiso. La verdad es que no había confianza y ahí es el punto inquebrantable. Y Ron hizo tantos comentarios tan groseros a Hermione que es que me cuesta pensar, no sé, como
Yo estoy con Hermione cuando le reclamó, la próxima vez que querés que vaya con un baile, invítame. Sí, definitivamente. Y bueno, en lo personal, yo hubiera querido a Harry con Hermione. Es mi pareja favorita, aunque no exista. Pero Si existe en tu universo y existe en el mío y en el de otro de cientos personas, pues existe, Grey. Yo soy de las que cambia finales. como dijo Dumbledore, si existe en tu cabeza, si es real en tu cabeza, entonces es real. Que la realidad al fin y al cabo son cuerdas extrañas. Ok, pero nos vamos a quedar con la que quedamos. A mí me gusta mucho Rick Riordan, a él esta pareja no le gustaba y dijo, pues yo hago la mía y ahí es a donde me regaló el confite hermoso de Percabeth. de Percy con Annabeth. Ok, si ustedes quieren saber cómo hubiesen sido ellos juntos, Ahí pues, lo tenemos. ahí lo tenemos. Gracias, gracias. Gracias, Rick. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. ¿Qué tal? Estamos celebrando el hecho de que estamos 2 semanas juntos y esperemos que esto sea un proyecto que se extienda a lo largo del tiempo. Gracias por acompañarnos esta semana y Nos vemos la próxima. El mundo sigue igual. pero nosotros hemos cambiado un poco. Hasta pronto.